El bautismo en agua es una de las dos ordenanzas que Jesucristo estableció para que sean realizadas por todos los que creen en Él. El bautismo es una ordenanza y todo cristiano debe cumplirla. La otra ordenanza es la celebración de la Santa Cena. Al ser un mandato de Jesús el bautismo, todo creyente debe cumplir. Es decir, todo aquel que se considere un cristiano verdadero deberá bautizarse en cuanto le sea posible. Y no se necesita tener mucho conocimiento de la palabra, ni se requiere que la persona sea de comprobada madurez espiritual para bautizarse. Es suficiente que la persona crea y dé testimonio de ello, por supuesto, de su conversión, de su entrega a Jesucristo. Debe haber un fruto que evidencie que esa persona crea en Cristo para que entonces pueda ser bautizada. Que crea en Él y le reconozca como Señor y Salvador y le haya entregado su vida. De hecho, una evidencia de la conversión genuina, de la verdadera conversión de la persona, será su deseo de bautizarse. Así es que el bautizarse es un deseo que el verdadero creyente tendrá y buscará cumplirlo en cuanto le sea posible. En cuanto al método, existen diferentes formas que se practican, pero el único bautismo bíblico en agua consiste en la inmersión completa del creyente, es decir, sumergirlo completamente en el agua. Esa es la forma bíblica de bautizar. Y es que esta inmersión del creyente en el agua representa el morir y el ser sepultado con Cristo. Y la acción de emerger del agua ilustra el ser resucitado con Él, es decir, en Cristo. Así que la muerte del creyente al pecado y la nueva vida en Cristo son representadas en esa inmersión y en esa emersión del agua. Es decir, la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo yo en Cristo. Eso representa el bautismo. Por eso es necesario que la persona sea sumergida completamente en el agua. Y esto, es decir, el bautismo en agua es una representación visible de lo que ocurrió en lo invisible durante el nuevo nacimiento. Es la evidencia de lo que sucedió en lo espiritual cuando el creyente fue perdonado por Dios y recibió vida eterna en Cristo. Para entender un poco más de lo que sucedió en lo espiritual, a lo que se refiere el simbolismo, la representación del bautismo en agua, podemos ver en Romanos 6:3 cuando dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Es decir, que el bautismo espiritual que ocurre al mismo tiempo que la salvación o durante la salvación nos une a Cristo en su muerte. Eso sucede en lo espiritual, en lo invisible, cuando somos recibidos por Cristo. La Biblia continúa diciendo aquí mismo en Romanos 6, versículo 4, dice: cuando fuimos bautizados, se refiere a este bautismo espiritual que ocurre en la salvación, cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Es decir,
Cuando somos salvados por Dios, cuando somos perdonados, justificados, ocurre lo que se conoce en la Biblia como el bautismo espiritual. Nos unimos a la muerte de Jesús, pero no solamente en su muerte, sino también somos sepultados con Él espiritualmente hablando, y asimismo somos resucitados con Cristo. Eso ocurre en la salvación, para que andemos ahora de acuerdo a la nueva vida que Dios nos concede en Cristo. Como dice la palabra, una nueva criatura, es esa muerte y resurrección espiritual, pero ahora en Cristo. Todo eso sucede cuando Dios nos salva. Entonces, el bautismo en agua justamente representa eso que ocurrió en lo espiritual, eso que ocurrió en lo invisible. Es decir, la muerte, la sepultura es la inmersión en el agua. Y la resurrección es la emersión del agua, cuando somos levantados del agua. Por ello, Hechos 10:47 dice: entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Es decir, la persona cuando es perdonada, cuando es salvada por Dios, recibe el Espíritu Santo, recibe ese bautismo en el Espíritu. Eso ocurre en la salvación, y después de ello puede ocurrir el bautismo en agua. Es decir, que el bautismo espiritual ocurre cuando el creyente es justificado en Cristo, y esa acción que le convierte en hijo de Dios ya le da la habilidad para ser bautizado en agua. Ya está posibilitado para ser bautizado en agua. Porque nuevamente el bautismo en agua es un testimonio público, evidente, del bautismo espiritual que ocurrió durante la salvación. Por ello, el bautismo por inmersión, es decir, cuando la persona se sumerge en el agua, es el único método de bautismo que realmente representa el ser sepultado con Cristo y ser resucitado con Él. Los otros métodos que algunos aplican para bautizar, como el bautismo por aspersión, que es rociar agua o tocar la frente con un dedo mojado en agua, o el otro método de bautismo que se conoce como afusión, que es verter agua en la cabeza, un poco de agua sobre la cabeza, no son bíblicos, no están en la Biblia. Porque en esos métodos no se sumerge a la persona en el agua, que representaría nuevamente el ser muerto al viejo hombre, al pecado, el ser sepultado y ser resucitado en Cristo. Rociar agua sobre la cabeza, poner un dedo mojado sobre la frente, verter un poco de agua sobre la cabeza, no representa la muerte y resurrección en Cristo. Por eso no son bíblicos esos otros métodos. Y al no ser bíblicos, los otros métodos, que no signifique sumergir a la persona completamente en agua, no tienen ninguna validez, no ante los ojos de Dios, no sirven para nada de acuerdo a los mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios. Así es que no es válido otro bautismo que no sea por inmersión o sumergir a la persona en agua. Ahora bien, el bautismo en agua no es necesario para la salvación. No nos bautizamos para ser salvos, sino que porque somos salvos nos bautizamos. Es decir, el bautismo en agua es una consecuencia o un testimonio, como he dicho, de la salvación. Es un acto de obediencia al mandato de Jesucristo, y para dar testimonio público de que hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos en Cristo. El bautismo en agua es una proclamación pública de nuestra fe en Cristo e identificación con Él.
Es como, por ejemplo, la argolla matrimonial. Los que estamos casados, la argolla matrimonial no nos hace estar casados, pero demuestra que estamos casados. O como un título académico que se cuelga en una pared. Eso no me hace ser un egresado profesional con un título, pero certifica que lo soy. Así el bautismo no me hace ser salvo, no me hace más salvo, sino que demuestra que soy salvo, porque es una proclamación pública de mi fe en Cristo. Y el cristiano que se bautiza lo que está haciendo es declarar a todos los presentes, y principalmente a Dios, por supuesto, que está presente, que Él es cristiano, que cree en Dios, en Jesucristo, que es Hijo del Padre. Cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, como en este caso el bautismo en agua, seguramente se escuchará como declara Mateo 3:17. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así es que si crees en Cristo y no te has bautizado aún, ¿qué esperas? Bautízate. Oremos a nuestro amado Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por darnos a entender el significado y la importancia del bautismo, que es para dar testimonio público de nuestra fe en ti. Señor, aquel que no te ha conocido aún, te ruego por su vida, Señor, que tengas a bien, Señor, enviar a tu Espíritu para convencerlo y para que se convierta y se arrepienta y te entregue su vida, y que pueda, Señor, una vez cumplido esto, bautizarse en cuanto sea posible, Señor. Y aquel verdadero cristiano que no se ha bautizado aún, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento para que busque bautizarse también en cuanto le sea posible, para así dar cumplimiento a la ordenanza que tú nos dejaste en tu palabra y ser obedientes. Y de esta forma, Señor, agradarte a ti al obedecer lo que tú nos has mandado hacer. Te damos gracias, Padre, porque ahora entendemos cuál es el verdadero bautismo de acuerdo a la Biblia, y que eso descarta cualquier otra forma de bautismo que tal vez ya fue practicada en la infancia sobre algunos de los que están escuchando este audio, Señor. Padre, que seas tú convenciendo a todo aquel que necesita hacerlo para bautizarse con las condiciones requeridas por ti y con el método correcto, Señor, para que eso traiga validez al bautismo. Y así puedas declarar, como lo hiciste con Jesucristo: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.